Un hombre se cansó de su esposa tras solo un año de matrimonio, simplemente porque a ella le gustaba dormir hasta tarde. Él preparaba el desayuno para uno. Tae-jun observaba a su esposa, que era capaz de quedarse dormida incluso mientras se cepillaba los dientes, y lo único en lo que podía pensar era en divorciarse. Aunque este deseo se hacía más fuerte cada día, la idea de divorciarse tras solo un año, no solo no podía justificarlo ante su familia, sino que además ellos adoraban a esta esposa desordenada. Resignado, Tae-jun aguantó, hasta que un pequeño incidente llevó su matrimonio al límite. Ese día, su empresa celebró un evento de team building, pero Tae-jun insistió en volver a casa para saborear el pastel de piña que le habían enviado desde el extranjero. Sin embargo, al llegar a la puerta, descubrió un caótico montón de zapatos esparcidos por el suelo. Como era un maniático del orden, reordenó los zapatos a regañadientes antes de entrar, solo para encontrar sus preciados pasteles de arroz devorados por las amigas de su esposa. Esta imagen le hizo perder los estribos y cerró la puerta de un portazo enfurecido. Yemi se sintió mortificada y esa noche estalló una fuerte discusión entre ellos. Tae-jun declaró que casarse con ella había sido un error y Yemi, aún furiosa, estuvo de acuerdo. Al día siguiente, Tae-jun redactó los papeles del divorcio. Yemi, que ya se había calmado, siguió cometiendo errores ortográficos a propósito para evitar firmar. Tae-jun, sin otra opción, tuvo que abandonar temporalmente su plan. Aunque el divorcio no se llevó a cabo, la actitud de Tae-jun se fue agriando poco a poco. No solo dormían en camas separadas por la noche, sino que él buscaba constantemente discusiones con Yemi por asuntos triviales. Ante el comportamiento de su marido, Yemi simplemente pensó que estaban pasando por una mala racha en su matrimonio. Recordó a una pareja que les alquilaba una habitación y que seguía tan cariñosa como siempre después de 7 años de matrimonio. Con el fin de aprender de su sabiduría matrimonial, decidió buscarlos. La mujer le reveló rápidamente su secreto: mantener la frescura para su marido mediante el uso frecuente de maquillaje. Inspirada, Yemi se maquilló de forma espectacular esa misma noche. Esperando los elogios de Tae-jun, se encontró con una indiferencia total durante toda la noche. Justo cuando su decepción se hacía más profunda, accidentalmente tiró un vaso de la mesa del comedor. Tae-jun se apresuró a acercarse con un paño y limpió mientras refunfuñaba. Solo entonces se dio cuenta del cambio en su rostro. Furiosa, Yemi se quitó el maquillaje y se sentó abatida junto a la puerta. En ese momento, se dio cuenta de que Tae-jun ya no se preocupaba por ella en absoluto. Al día siguiente, Tae-jun, que trabajaba en la oficina de administración de la propiedad, no logró resolver rápidamente el problema de un inquilino. No solo recibió una reprimenda mordaz, sino que también le echaron encima una taza de café hirviendo. Frustrado, buscó un lugar para cambiarse de ropa y, inesperadamente, se encontró con Ji-yeon, su primer amor de la universidad. Al ver las manchas en Tae-jun, ella le ofreció amablemente una camisa. Cuando Tae-jun entró en el vestuario, Ji-yeon oyó un grito desgarrador. Al descubrir la quemadura en su espalda, le aplicó con ternura un ungüento. Este gesto despertó inesperadamente la imaginación de Tae-jun. Esa misma noche, tomó la iniciativa de invitarla a tomar un café. Al salir, se vio envuelto en un aguacero y solo entonces se fijó en el mensaje que le había enviado Yemi. Se apresuró a volver a casa, preocupado principalmente porque las flores del balcón pudieran volar con el viento. Sin embargo, al llegar, vio que la televisión seguía encendida y entró furioso en el dormitorio, descargando su frustración sobre Yemi. Esta vez, por mucho que Tae-jun le dijera, Yemi solo respondió con un débil «lo siento». Al día siguiente, vio claramente que Yemi estaba angustiada. Tae-jun no mostró ninguna preocupación y, en cambio, se dirigió directamente a Ji-yeon después del trabajo esa noche. Inesperadamente, Ji-yeon también era un hombre casado. Tras una incómoda charla trivial, Tae-jun regresó a casa sintiéndose profundamente abatido. Allí le esperaban la maleta hecha de Yemi y un acuerdo de divorcio firmado. Mirando los papeles firmados, la mente de Tae-jun se llenó de interrogantes. ¿Qué podía hacer que una mujer pidiera el divorcio con tanta calma? Simplemente por el aguacero de la noche anterior. Mientras Yemi esperaba sola para recibir al nuevo inquilino, vio a un hombre que llevaba una maleta peculiar. Había un mechón de pelo encima. Al instante, Yemi sintió un escalofrío de miedo. Regresó a casa con el corazón latiéndole con fuerza. Entonces, un repentino trueno tiró un álbum. Yemi, que ya estaba asustada, se sintió instantáneamente invadida por el terror. Envió un mensaje frenético a Tae-jun, desesperada por que regresara. Sin embargo, nada más enviar el mensaje, se oyó un golpe urgente en la puerta. Armándose de valor, Yemi la abrió. Resultó ser el inquilino extranjero de antes. Solo estaban jugando a disfrazarse. Aunque fue una falsa alarma, el corazón de Yemi permaneció inquieto durante mucho tiempo. Sin embargo, el mensaje que le había enviado a su marido antes seguía sin respuesta, sin mostrar ninguna preocupación por ella. En ese momento, el corazón de Yemi se hundió por completo. Tae-jun, que llevaba mucho tiempo deseando el divorcio, ahora sentía una punzada de inquietud. Aún así, se armó de valor y presentó los papeles del divorcio. Dos personas que se habían amado y habían estado casadas durante un año, solo para separarse de una manera tan confusa. Inesperadamente,
La cuñada de Tae-Hun le informó de que su suegro tenía programada una operación de colon. Al enterarse de vuestro divorcio en este momento tan crítico, si sufre otra enfermedad por la conmoción, vosotros dos seréis los culpables. Tras confirmar que Yemi estaba en su ciudad natal, Tae-Hun, resignado, reunió algunos regalos para compensarla. Sin embargo, al entrar, no solo recibió una cálida bienvenida, sino que su suegra también invitó a una gran reunión de familiares para darle la bienvenida. Al ver la alegría en sus rostros, Tae-Hun se dio cuenta de que Yemi no había revelado el divorcio. Entonces suegro le contó que Yemi estaba en la universidad, pero al encontrarla, Tae-Hun descubrió que Yemi estaba jugando íntimamente con un hombre. Este comportamiento no se parecía en nada al de alguien que acababa de divorciarse. Tae-Hun estaba furioso y enfurecido. De hecho, Yemi había ocultado el divorcio para proteger la salud de su padre. Acordaron hacerlo público después de la operación. Esa noche, se reunió un gran grupo de familiares. En ese ambiente, Tae-Hun tomó el micrófono y se unió a ellos. Al ver a su exmarido cantar por primera vez, Yemi no pudo evitar gritar su nombre. Poco después, su madre la llamó aparte y le insistió encarecidamente para que tuviera un hijo pronto. Esa noche, compartiendo habitación, Yemi mantuvo deliberadamente la distancia con Tae-Hun. Después de apagar las luces, Yemi habló de sus sentimientos desde el divorcio. Para su sorpresa, no sentía ninguna tristeza, solo temor por contárselo a sus padres y a la abuela de Tae-Hun, que siempre había sido tan amable con ella. Esto le hizo darse cuenta de que el divorcio no era solo cosa de dos personas. Al mencionar a su abuela, Tae-Hun se puso de pie de un salto. Al día siguiente los enviaron de vuelta a la ciudad, mientras su suegro metía especialidades locales en bolsas. Su suegra sacó un frasco del coche y se lo entregó a Tae-Hun. Justo cuando se preguntaba qué era, su suegro le rodeó la cintura con un brazo, declarando con orgullo que gracias a eso había concebido a Yemi. Sus palabras rebosaban de ilusión por su nieto, lo que hacía que la pareja de divorciados se sintiera cada vez más incómoda. De vuelta a su antigua y pequeña casa, Yemi parecía ahora anormalmente rígida, sentada muy erguida. Parecía más una invitada. Solo la visión de su gatito compartido rompía el ambiente incómodo. Pero como solo había un dormitorio, Tae-Hun se ofreció a dormir en el salón. Así, por el bien de su familia, los dos divorciados se vieron obligados a volver a vivir juntos. Al día siguiente, al regresar del trabajo, Tae-Hun vio al marido de Ji-yeon comportándose de forma íntima con otra mujer. Furioso, Tae-Hun se dirigió directamente a la casa de Ji-yeon. Aunque sorprendida por la visita nocturna de Tae-Hun, Ji-yeon lo invitó a entrar. Después de charlar un rato, Tae-Hun le reveló que ahora estaba divorciado. Inmediatamente cambió de tema y empezó a hablar del marido de Ji-yeon, Mino, pero en cuanto pronunció esas palabras, Ji-yeon pareció dispuesta a eludir el tema. Al ver que Ji-yeon intentaba defender a Mino, Tae-Hun se alteró al instante. Declaró que no podía soportar ver cómo engañaban a su primer amor. Desde luego, no quería ver cómo alguien con quien había compartido tantos recuerdos felices se sentía infeliz. Ji-yeon replicó, después de todos estos años, ¿sigues sin entenderlo? Nunca hubo recuerdos felices entre nosotros. Cuando rompimos, deseé que te murieras. El repentino arrebato dejó a Tae-Hun completamente atónito. De vuelta a casa, Tae-Hun se devanaba los sesos, incapaz de comprender por qué sus recuerdos de Ji-yeon eran todos escenas idílicas, mientras que Ji-yeon albergaba tanta hostilidad hacia esos recuerdos. Esa noche, Mino realizó trucos de magia en un restaurante. Su actuación rápidamente llamó la atención de las mujeres cercanas. Al pasar por allí, Tae-Hun mostraba una expresión de absoluto desdén. No tenía ningún deseo de relacionarse con ese canalla, pero Han-ho se acercó por su propia voluntad. En ese momento, una joven saludó a Mino, aunque Tae-Hun despreciaba las aventuras amorosas de Mino. Ver lo popular que era entre las mujeres le hizo querer aprender un par de cosas. En ese mismo instante, un camarero del restaurante entró en pánico y rompió un vaso. La hermana menor de Ji-yeon, Maru, se apresuró a limpiarlo, pero un compañero la interrumpió. Resultó que este hombre era el exnovio de Maru, que la había estado acosando desde su ruptura. Esta vez había ido demasiado lejos, manoseándola a plena luz del día. Tae-Hun presenció la escena y se apresuró a intervenir. Al oír el alboroto, Mino llegó inmediatamente. Al ver que Tae-Hun estaba siendo golpeado, agarró furiosamente al hombre por el pelo. Pronto, los dos hombres adultos se enzarzaron en una pelea. Con una fuerza excesiva, ambos cayeron al suelo. Ya tirado en el suelo, la suerte de Tae-Hun se agotó cuando quedó aplastado bajo el peso de varios cientos de kilos, gimiendo de dolor. En poco tiempo, todos fueron llevados a la comisaría. Al enterarse de que se trataba de una disputa romántica, los agentes desestimaron el asunto. Con la espalda lesionada por haber sido inmovilizado, Tae-Hun solo pudo ser llevado a casa con la ayuda de Mino. Inesperadamente, después de subir con dificultad las escaleras y abrir la puerta principal, se encontraron con la exmujer de Tae-Hun, Yemi, junto con la mujer de Mino, Ji-yeon. Los cuatro se miraron atónitos, desconcertados por el hecho de que todos se conocieran. Resultó que Ji-yeon acababa de reservar una habitación de hotel por internet. Inesperadamente, el hotel estaba regentado por la abuela de Tae-Hun, como novia universitaria de Tae-Hun.
La abuela la reconoció al instante. Tras unos cuantos saludos, la abuela se excusó para ir a buscar pan recién horneado a la cocina. Pero, momentos después de que se marchara, los dos hombres que se peleaban regresaron. Al ver a Mino, Yemi se dio cuenta al instante de la situación y se apresuró a entrar en la habitación. Al oír a Taejun mencionar el divorcio, Ji-yeon ya lo sabía. Yemi intuyó que algo no iba bien. ¿Por qué decírselo solo a ella? ¿Ocultándoselo a todos los demás? Recordando a los extraños que había en la sala de estar, Yemi no se molestó en discutir con él, pero poco después de marcharse, Taejun, temeroso de los chismes, salió arrastrando los pies y se derrumbó en el sofá de la sala de estar. A Yemi le resultaba bastante molesto, así que los dos comenzaron a discutir de nuevo. Ji-yeon, al ver esto, se apresuró a mediar y comenzaron a hablar sobre las peleas matrimoniales. Yemi creía que, después de tanto tiempo juntos, cualquier problema menor podía convertirse en el detonante de una discusión a gritos. Mino, sin embargo, comentó que no solo nunca había discutido con Ji-yeon, sino que nunca la había visto perder los estribos. Solo una vez, hacía mucho tiempo, cuando Ji-yeon mencionó a su novio de la universidad. Ella lo maldijo inesperadamente para que muriera pronto. Ji-yeon silenció rápidamente a Mino. Los tres presentes, excepto Mino, sabían que el exnovio de Ji-yeon era Taejun. Para evitar la incomodidad, Ji-yeon quiso marcharse inmediatamente, pero Taejun, incapaz de comprender por qué Ji-yeon lo detestaba, insistió en saber la razón, así que Ji-yeon le contó la historia. De niña, había tenido un hogar feliz, pero su querido padre fue atacado por tiburones durante una excursión de pesca en el mar. Esta repentina tragedia no solo dejó a su madre llorando a diario, sino que también la transformó en una persona volátil y de mal genio. A partir de ese momento, la pequeña Ji-yeon nunca volvió a experimentar la felicidad familiar. Se volvió cada vez más retraída, sumergiéndose únicamente en la música, porque creía que solo la música podía calmar un corazón herido. Así, convertirse en cantante se convirtió en su sueño. Al entrar en la universidad, se unió a una banda cuyo cantante principal era Taejun, con el fin de profundizar sus conocimientos musicales. Ji-yeon y Taejun se hicieron cada vez más amigos. Poco a poco, se convirtieron en pareja. Sin embargo, el carácter bullicioso de Taejun la hería constantemente. Cada vez que compartía con él sus nuevas letras o melodías para que le diera su opinión, solo recibía burlas sin fin. Ji-yeon se cerró en banda y no se atrevió a decir nada, soportando en silencio estos golpes hasta que su confianza se erosionó. Poco después, Taejun vio un tiburón en la televisión. La feroz cara del tiburón despertó su interés. Le describió a Ji-yeon una y otra vez cómo el tiburón devoraba a su presa. Ji-yeon pensó inmediatamente en su padre. Sin embargo, Taejun no se dio cuenta en absoluto de los signos físicos de terror que aparecían en el rostro de Ji-yeon. Desde ese mismo momento, Ji-yeon llegó a despreciar por completo al hombre que tenía delante y poco a poco comenzó a distanciarse de él. Al escuchar esta respuesta, Taejun se quedó con nada más que arrepentimiento y vergüenza, porque nunca había entendido realmente los sentimientos de su exnovia. Ese día, Taejun desayunó solo. Yemi, que se había quedado dormida, se tumbó directamente en el sofá para cepillarse los dientes. Pronto, apareció espuma en el suelo. El meticuloso Taejun se apresuró a buscar un trapo para limpiarla. Se limitó a murmurar una queja de que a su esposa le resultaba desagradable que se preocupara por asuntos triviales. Casi de inmediato, ella se vistió, tomó papel y lápiz y redactó nuevas reglas de convivencia. Yemi llenó la nota con exigencias, no mostrar emociones hacia ella, mientras que las de Taejun tenían que ver con la higiene. Pero lo más importante era la privacidad mutua y la libertad en las relaciones románticas. Esa misma noche, Yemi salió de fiesta con su hermana para mirar a hombres guapos. Inesperadamente, Yemi, que solía ir desaliñada, se convirtió en el centro de atención de la pista de baile. Esto llamó la atención de un hombre. Después de conocerse, los dos quedaron para tomar unas copas al día siguiente. Cuando la conversación derivó hacia asuntos del corazón, Yemi, tras varias copas, se puso melancólica de repente y, antes de darse cuenta, estaba borracha. A la mañana siguiente, abrió los ojos y se encontró en un entorno desconocido. Al mirar desde la cama, vio al hombre durmiendo en el suelo. Yemi le preguntó emocionada, ¿qué me has hecho? El hombre insistió en que no había hecho nada, y que su hermano y su hermana podían dar fe de ello. Una vez que Yemi se calmó y vio el pequeño piso que compartían 3 personas, finalmente creyó que no había pasado nada la noche anterior. Después de comer, se apresuró a volver a casa y compró comida para llevársela a Taejun. Pero Taejun, al ver que Yemi volvía tarde, la recibió con el ceño fruncido y sin mostrar ningún tipo de cordialidad. Yemi tampoco lo aguantó y tiró la comida al suelo. Se desató una fuerte discusión entre ellos. Sin embargo, a medida que las emociones se desbordaban, sus verdaderos sentimientos quedaron al descubierto. Lo que Yemi quería era sencillo, volver a casa con alguien que no la mirara con el ceño fruncido, alguien que se sentara a comer con ella en paz. Lo único que anhelaba era una familia normal. Yemi admitió que no podía evitar pensar constantemente en Taejun, cada vez que veía algo delicioso.
La primera persona que le venía a la mente era él. Comprendió que estaba profundamente enamorada de Tae-Hun, pero amar a alguien y casarse con él eran dos cosas completamente diferentes. Las diferencias de temperamento y hábitos de vida eran los mayores obstáculos para este amor, aunque Tae-Hun nunca lo admitió. ¿Cómo no iba a amar a Yemi? De lo contrario, no se habría enfadado tanto por haber pasado toda la noche fuera. No era que no se amaran, sino que no amaban la personalidad y los hábitos del otro. Entonces Yemi se acercó a la estantería y dijo que quería tener un hijo. Pero Tae-Hun no estaba de acuerdo. Perderías tu libertad, dijo él. Solo te preocupas por ti misma. Nunca has pensado en cuándo podríamos convertirnos realmente en una familia. Tae-Hun observó a Yemi, desconsolada, y estaba a punto de consolarla. Pero Yemi salió corriendo y se dirigió directamente a un karaoke. Tenía la intención de desahogar sus emociones cantando. Después de cantar, se encontró inesperadamente con Ji-yeon. Resultó que Ji-yeon acababa de estar descansando con Mino. Inesperadamente, Mino recibió un mensaje y se escabulló en silencio. Ji-yeon, fingiendo estar dormida, lo vio marcharse y lo siguió en secreto. Pero después de caminar un rato, se detuvo de repente y se limitó a observar la espalda de Mino desde lejos. Justo cuando estaba a punto de volver a casa, se encontró por casualidad con Yemi. Así que las dos, cada una con sus propios secretos, quedaron en volver a encontrarse en el KTV. Sin embargo, nada más salir, fueron abordadas por varios hombres desconocidos. En el momento en que Yemi se negó, uno de los hombres la agarró por la muñeca. Tae-Hun, que había estado siguiendo en secreto a Yemi, se enfureció al instante. Tenía la intención de mostrar una valentía extraordinaria, pero terminó lesionándose la cintura. Al día siguiente, una mujer cogió una piedra y la lanzó contra la puerta de cristal de la tienda de Ji-yeon. Esta escena fue presenciada por Tae-Hun, que trabajaba para la administración de la propiedad. Salió apresuradamente de su coche y la persiguió hasta una cafetería. Pero Sora se mantuvo notablemente tranquila al ver a Tae-Hun. Afirmó haber visto a Tae-Hun caminando con Ji-yeon. Tae-Hun replicó que sus recientes acciones constituían un delito. Sora exigió saber si tenía alguna prueba. Resultó ser la mujer que Tae-Hun había visto comportándose de forma íntima con Mino después del trabajo la última vez. ¿Quién hubiera pensado que hoy sería tan atrevida como para romper el cristal de la esposa de Mino? Pero lo que siguió dejó a Tae-Hun completamente estupefacto. Apenas unas horas antes, Sora había estado ordenando la oficina de Mino. Inesperadamente, un trozo de papel cayó al suelo. Al recogerlo, descubrió que era el formulario de registro de matrimonio de Mino y Ji-yeon. En ese momento, Mino entró. Ella inmediatamente le mostró el formulario y le exigió una explicación. Solo entonces se enteró de que Mino nunca había registrado su matrimonio, manteniéndolo en secreto para Ji-yeon. Esto significaba que Ji-yeon y Mino no estaban legalmente casados. Ahora Sora tenía el valor de reclamar abiertamente a Mino para ella. Al escuchar esta revelación, Tae-Hun se sorprendió tanto que derramó el café que estaba bebiendo. Después de recomponerse, buscó a Ji-yeon. Al ver a su pobre primer amor en ese estado, no pudo evitar sentir una punzada de tristeza. Al principio afirmó que no había encontrado al culpable. Después de indagar y confirmar que Ji-yeon realmente no sabía nada sobre el formulario de registro, no reveló la verdad de inmediato. En cambio, emboscó a Mino después del trabajo esa noche y lo confrontó, exigiéndole saber por qué había buscado a otra mujer. Luego declaró que si no podía hacer feliz a Ji-yeon, debía dejarla de inmediato. Mino le preguntó al señor Tae-Hun, ¿por qué se divorció? No engañó a su esposa ni mintió en el formulario de registro matrimonial. Entonces, ¿por qué no pudo hacer feliz a su esposa? Tae-Hun se quedó completamente estupefacto. Demasiado perezoso para responder verbalmente. Simplemente le dio una bofetada. Mino no era de los que aguantaban los golpes sin reaccionar. Agarró a Tae-Hun por el pelo y lo tiró al suelo. Al instante, los dos estaban luchando en medio del montón de basura. Incluso un perro que pasaba por allí se sintió atraído por el alboroto. Sin embargo, tras la pelea, compartieron tranquilamente una taza de café. Mino reveló por qué no se habían registrado. El mismo día que iban a recoger su certificado de matrimonio, Ji-yeon tuvo de repente una fiebre muy alta. Mino fue solo al registro civil, pero de camino un amigo le llamó para pedirle ayuda para encontrar un perro perdido. Después de un día de correrías, no solo no encontraron al perro, sino que se olvidaron por completo del registro. Esa noche, al volver a casa y encontrar a Ji-yeon con un banquete preparado para celebrar su matrimonio, no se atrevió a contarle la verdad. Al oír esta absurda excusa, Tae-Hun se quedó sin palabras. En ese momento, Ji-yeon los vio fuera de la puerta. Al verlo, Tae-Hun escondió rápidamente el formulario de registro y llamó a Yemi. Después de charlar un rato, Tae-Hun, que había estado reflexionando en el baño, decidió contarle la verdad a Ji-yeon. Pero en cuanto salió, vio que Mino ya se la había llevado. Mientras él se quedaba atónito, Yemi le arrebató el formulario de registro. Al enterarse de toda la historia, habló con un tono de enfado. Al día siguiente, Sora visitó una tienda de ropa fingiendo mirar los accesorios de las prendas, aunque su verdadera intención era llevarla hasta Ji-yeon. Esta mujer también había estado involucrada con Mino, pero él pronto la dejó, con el pretexto de estudiar.
Sora la guió hasta la tienda de Hyeon. Todos los modelos de camisas de la colección de Hyeon habían sido fotografiados personalmente por Mino. En el momento en que la mujer abrió el álbum y vio al hombre al que una vez había amado profundamente, rompió a llorar. Sora, al observar el resultado, fingió preocuparse por la mujer. Para entonces, Hyeon ya lo había entendido, pero reprimió su inquietud y permaneció en silencio. Sin embargo, esa noche, la normalmente serena Hyeon finalmente estalló, mirando fijamente las entradas para el camping que ya había comprado. Estalló de ira. Mino, al presenciar el arrebato de Hyeon por primera vez en su larga relación, intuyó que algo no iba bien, pero se abstuvo de insistir. Esa noche, Tae-jun regresó a casa del trabajo y encontró a su esposa con la casa en un desorden absoluto. Después de un día completo de trabajo, esta imagen no le inspiró más que resignación. Aún así, contuvo su ira y comenzó a ordenar. Pero cuando vio que no solo había basura doméstica, sino también frascos de encurtidos esparcidos por el suelo, Tae-jun finalmente estalló. Le espetó: ¿No te preocupa que la casa huela a encurtidos? Ante un Tae-jun exasperado, Yemi solo pudo suplicarle entre lágrimas que tuviera paciencia. Retirándose sola a su habitación, lloró desconsoladamente, abrumada por la tristeza. Yemi sabía que sus hábitos desordenados eran difíciles de cambiar, y lo que es más importante, acababa de recibir la notificación de aprobación del divorcio por parte del tribunal. Esto la dejó angustiada, lo que provocó el caos en el hogar. Dos personas que una vez se amaron profundamente, terminaron su breve matrimonio en solo un año debido a sus diferentes estilos de vida. Al día siguiente, recibieron los documentos oficiales. Ambos mantuvieron la sonrisa, deseándose sinceramente la felicidad mutua. Sin embargo, tras despedirse, de repente recordaron que aún tenían que vivir juntos. Y lo que era peor, el padre de Yemi había llegado a la ciudad para someterse a una operación, así que la pareja lo acompañó al hospital para visitarlo. En cuanto entraron, Tae-jun se enfrentó a su suegro. ¿Por qué estás aquí? Como rara vez se reunían, los cuatro ancianos sugirieron hacerse una foto de familia. Aunque reacios, la pareja divorciada no tenía voz ni voto en el asunto y solo pudieron aceptar. Con sonrisas forzadas y expresiones rígidas, soportaron el incómodo retrato familiar. Poco después, Yemi se quejó: siento como si nos hubieran estafado. Tae-jun explicó: no es culpa nuestra. Son ellos los que querían engañarnos. Al ver las expresiones de alegría de los mayores, la pareja sintió una profunda inquietud. Simplemente no pudieron encontrar el valor para revelar la verdad, y lo pospusieron una y otra vez. Al día siguiente, Yemi fue a Hyeon a comprar ropa, pero inesperadamente fue testigo de cómo una mujer la regañaba. Resultó que, momentos antes, Sora había fingido buscar a Hyeon para encargarle un traje a medida, pero en realidad la estaba presionando para que dejara a Mino. Y Yemi fue testigo precisamente de esta escena. Sora le dijo a Hyeon: Mino no es tu marido en absoluto. Por la conversación, Yemi dedujo que la mujer era la otra mujer. Al ver su arrogancia, Yemi no pudo soportarlo. Rápidamente la arrastró ante Hyeon y la obligó a hacer una reverencia forzada en señal de disculpa. Aunque recibió un golpe en la cara, la mirada feroz de Yemi obligó a Sora a retroceder paso a paso, como si declarara que ella no era la delicada Hyeon. Después de que Sora se marchara, Hyeon y Yemi se sentaron en el sofá a charlar. Entonces Yemi vio la chaqueta de Tae-jun. Hyeon le explicó que se había encontrado con Tae-jun durante un paseo nocturno. Como iba poco abrigada, Tae-jun le había prestado su chaqueta. Inesperadamente, al volver a casa y quitársela, se le cayó una nota. Al recogerla, descubrió que era su formulario de registro de matrimonio con Mino. Hyeon se dio cuenta al instante de que este hombre con el que había estado durante 2 años ni siquiera era su marido legítimo. Sin embargo, a pesar de este enorme engaño, decidió perdonar a Mino. Por eso, cuando Sora la provocó, lo soportó en silencio. Al conocer la verdad, Yemi ya no sabía si Hyeon era tonta o estaba tan profundamente enamorada de Mino que había perdido la cabeza. Mientras tanto, Tae-jun se enteró por Mino de que, tras descubrir la verdad, Hyeon ni siquiera había mostrado enfado, ni había pedido una explicación. No pudo evitar maravillarse ante el extraordinario temperamento de Hyeon. Sin embargo, las personas tan profundamente contenidas suelen desatar una furia aterradora cuando finalmente se les provoca. Al día siguiente, los cuatro organizaron una excursión al campo. Mientras el coche avanzaba dando sacudidas, las sonrisas olvidadas desde hacía tiempo volvieron a sus rostros. Al llegar a su destino, los hombres se encargaron del fuego y cocinaron, mientras que las mujeres saboreaban la tranquilidad de la naturaleza. Por un momento, todos los problemas y secretos quedaron olvidados. Durante el día, se sumergieron en juegos como niños. Al caer la tarde, bebieron y hablaron libremente. Yemi, que no aguantaba el alcohol, estaba a punto de emborracharse. Tae-jun se ofreció a llevarla al hotel para que descansara. Pero, de camino, un globo llamó repentinamente su atención. Inmediatamente extendió la mano para cogerlo. Justo cuando estaba a punto de tirarlo hacia abajo, sopló una ráfaga de viento. El vuelo del globo se sintió como su propio amor.
escapándose de sus manos. Esta sensación de impotencia hizo que a Yemi se le llenaran los ojos de lágrimas al instante. Después de varias copas, Tae-Jun y Yemi pasaron a reflexionar sobre su matrimonio fallido. Sus amigos, al verlos sumirse en el autorreproche, comprendieron que aún se amaban. Se marcharon en silencio, dejando a la pareja a solas. Inesperadamente, poco después de su partida, la pareja ebria entró tambaleándose en una habitación, bajo los efectos del alcohol. La pareja que se había divorciado esa mañana se encontró íntima esa noche. A la mañana siguiente, ambos se despertaron sintiéndose profundamente avergonzados por sus actos. Se comportaban como niños que se habían portado mal, tratándose con una cortesía forzada y evitando el contacto visual. Tae-Jun, que tenía que ir a trabajar, fue el primero en hablar, anunciando su partida. Pero al llegar a la oficina, un comentario de su jefe le dejó atónito. Un compañero, que tenía pensado romper con su novia, descubrió que ella estaba embarazada. No podía entender por qué se habían acostado juntos si tenían intención de separarse. Esta revelación dejó helado a Tae-Jun. Después del trabajo, corrió a casa y le preguntó inmediatamente a Yemi si había tomado anticonceptivos. Al ver su urgencia, Yemi no sabía si estaba preocupado por ella o si temía que un embarazo se convirtiera en una carga para él. Tae-Jun había declarado durante su matrimonio que no le gustaban los niños, y mucho menos ahora que estaban divorciados. Enumeró una serie de razones por las que tener un hijo sería indeseable. Pero Yemi, que siempre había querido tener hijos, lo vio como una excusa para eludir su responsabilidad. Aunque estuvieran divorciados, ella conservaba el derecho a decidir si tener el hijo. Le dijo a Tae-Jun que dejara de interferir, que no era asunto suyo. Después de que la conversación terminara de forma desagradable, Yemi se quedó sola en la cama, sumida en sus pensamientos durante mucho tiempo. Había pensado que Tae-Jun le había mostrado una preocupación sin precedentes, solo para darse cuenta de que todo era por su propio bien. Justo cuando se sentía herida, de repente recibió una llamada de su hermana menor, Maru, así que Yemi salió de casa presa del pánico, intuyendo que algo no iba bien. Tae-Jun la siguió. Resultó que la compañera de piso de Maru se había desmayado en casa y la habían llevado urgentemente al hospital, donde le diagnosticaron una obstrucción intestinal. Los médicos insistieron en que se necesitaba el consentimiento de un familiar para operarla. Utilizaron el teléfono de la compañera de piso para llamar a sus familiares. Maru se derrumbó al escuchar la noticia. Furiosa, ¿qué clase de familia son?, exclamó enfurecida. Sin embargo, sin el consentimiento de la familia, los médicos no se atrevieron a proceder con la operación. Entonces, Tae-Jun dio un paso al frente y se ofreció a firmar él mismo el formulario de consentimiento, aunque a Maru no le gustaba. Este gesto la llevó a dirigirse a él como cuñado, por primera vez. Tras el éxito de la operación, Maru le pidió a Yemi que le diera las gracias a Tae-Jun de nuevo. Pero Tae-Jun respondió instintivamente, todos somos familia, aunque estaban divorciados. Estas palabras calentaron profundamente el corazón de Yemi. Al regresar a casa esa noche, Tae-Jun anunció su intención de vender la casa. Ahora estamos separados, dijo, no podemos seguir viviendo juntos así para siempre. Añadió que, dado que estaban divorciados, todo debía dividirse. Yemi entendió que Tae-Jun vendía la casa para aliviar su futura carga financiera. Se apresuró a decir que encontraría trabajo. Pero Tae-Jun ya había tomado una decisión. Dada la excelente ubicación de la propiedad, pronto llegaron posibles compradores para verla. Pero ese día en particular, la abuela estaba en casa. Aunque sorprendida, la abuela comprendió al instante la situación. Declaró que la casa no se vendería, que ella misma tenía intención de comprarla. Maru hacía tiempo que había informado en secreto a la abuela del divorcio de Yemi y Tae-Jun. Sin embargo, la abuela había fingido ignorancia, creyendo que se trataba simplemente de un impulso juvenil, sobre todo porque aún vivían juntos. Ahora, al ver que estaban a punto de separarse por completo, la abuela decidió comprar la casa ella misma. Si alguna vez se arrepentían de su decisión, siempre podrían volver al hogar que conocían. No obstante, ella los buscó para expresarles su firme oposición al divorcio. Mino, al darse cuenta de que Ji-yeon era la única mujer a la que realmente amaba, finalmente sintió remordimientos y dejó a todas sus antiguas parejas. Como era de esperar, sufrió abusos verbales, golpes físicos e incluso le tiraron café encima. Sin embargo, esto marcó el final de su vergonzoso pasado. Lleno de alegría, se preparó para pedirle matrimonio a Ji-yeon por segunda vez. Con el anillo en la mano, Ji-yeon se fijó en una quemadura en el cuello de Mino y le preguntó inmediatamente por qué la tenía. Su respuesta la dejó atónita. Rompí con una mujer con la que solo veía de vez en cuando y me tiró café encima. Pero ahora que he terminado con ella, voy a cambiar. De verdad solo quiero casarme contigo. Al escuchar la traición de Mino de primera mano, Ji-yeon ya no pudo contenerse. Se levantó bruscamente, con la intención de romper la solicitud de matrimonio ya firmada. Mino se la arrebató, suplicándole que se casara con él. Juró que cambiaría. Al escuchar la propuesta de Mino una vez más, Ji-yeon sintió una oleada de náuseas. Llevaban 2 años casados, pero Ji-yeon descubrió recientemente que Mino le había ocultado la verdad, nunca había presentado la solicitud de matrimonio. Solo entonces se dio cuenta de que este hombre con el que vivía día tras día no era legalmente su marido. Sin embargo,
Ji-yeon decidió perdonarlo. No solo no le hizo preguntas, sino que incluso llevó ella sola el formulario para registrar su matrimonio. Pero la cola era tan larga que nunca le llegó el turno. Hasta que un día, la amante de Mino vino a provocarla. Solo entonces se dio cuenta de que su marido era un canalla, pero se limitó a observarlo más de cerca. La razón por la que Ji-yeon soportó todo esto en silencio, a pesar de saber la verdad, se debía a su propia infancia infeliz. Cuando era pequeña, ella y su madre se encontraron por casualidad a su padre con una mujer desconocida. Su madre se enfureció y, a partir de entonces, las dos discutían sin cesar. Su padre fue perdiendo poco a poco las ganas de quedarse en casa. Sin embargo, poco después, murió en un ataque de tiburón mientras estaba en el mar. Así, Ji-yeon llegó a detestar a su madre, tan propensa a las discusiones, convencida de que su madre había alejado a su padre, provocando finalmente su muerte. A partir de ese día, Ji-yeon se volvió cada vez más reservada, reprimiendo su temperamento para controlar sus emociones. Incluso cuando se enfrentó al engaño y al enfoque directo del amante, decidió aguantar. Sin embargo, al escuchar a su marido admitir su traición cara a cara, ¿qué mujer podría soportar tal golpe? La reprimida Ji-yeon estalló, con el cuerpo temblando violentamente. Arrebató el certificado de matrimonio una vez más y lo rompió en pedazos con fuerza salvaje. Ante su imperdonable transgresión, Mino no pudo ofrecer ninguna defensa. Con la última lágrima de remordimiento cayendo, recogió su ropa y salió lentamente por la puerta. Al salir, miró el anillo de compromiso que había comprado, reflexionó brevemente y luego lo lanzó al aire. Mientras tanto, Ji-yeon, sola en casa, ordenó la sala de estar que él acababa de dejar en desorden. A continuación, abrió la olla arrocera, se sirvió un cuenco con las sobras y comenzó a comer a grandes bocados. Las lágrimas se mezclaban con el arroz, cuyo sabor estaba impregnado de tristeza. Al día siguiente, se maquilló impecablemente. Al llegar al bar, rápidamente llamó la atención de un hombre. Tras unos cuantos intercambios casuales, el hombre comenzó a mostrarse demasiado familiar. Ji-yeon, que solo quería confirmar que aún poseía encanto, apartó rápidamente su mano sucia. Para Ji-yeon, que nunca había sido frívola de corazón, ese comportamiento solo aumentó su repugnancia. Al darse cuenta de que no encajaba en el ambiente del bar, Ji-yeon se dirigió a una tienda de fideos donde se encontró con Yemi. Después de una abundante comida, las dos caminaron juntas hacia casa, pero por el camino se encontraron con Tae-hun y Mino. En comparación con su aspecto elegante habitual, Mino ahora tenía un aspecto bastante desaliñado. Resultó que había pasado toda la noche anterior solo en una tienda de conveniencia. La expresión de Ji-yeon se ensombreció en cuanto lo vio. Saludó fríamente a Tae-hun antes de darse la vuelta para marcharse, pero Tae-hun la persiguió, insistiendo en que le hiciera un favor y se uniera a ellos en el restaurante de su abuela. Tras insistirle mucho, los cuatro acabaron sentados juntos. Sin embargo, Ji-yeon permaneció en silencio, limitándose a coger su bebida y beber. Al notar la tensión, Tae-hun siguió intentando mediar. Mientras tanto, Yemi sacó unas tiras picantes de su bolso para que Ji-yeon picara algo con su bebida, pero al mirarlas, vio que habían caducado hacía un año. Los intentos de Yemi por apaciguarlas seguían siendo tan poco convencionales como siempre. Sin embargo, Ji-yeon no le prestó atención y se metió las tiras directamente en la boca. En ese momento, Mino, que había estado en silencio todo el tiempo, declaró que no quería el divorcio. Ji-yeon replicó: «Nunca registramos nuestro matrimonio». ¿De qué divorcio estás hablando? Tras este desahogo emocional, parecía una persona diferente, incluso delante de extraños. Se atrevía a expresar su postura en voz alta. Sin embargo, Mino, que la amaba profundamente, se dispuso a salvar la relación a su manera. Esa mañana, Tae-hun se despertó y encontró a su esposa, que nunca cocinaba, preparando el desayuno. Una repentina inquietud se apoderó de él. Cuando Tae-hun se dirigió al baño, su esposa no solo había colocado las zapatillas y las toallas de forma impecable, incluso había fregado el lavabo hasta dejarlo impecable. A Tae-hun le costaba creer que fuera obra de Yemi, que en otra ocasión incluso se había cepillado los dientes tumbada en el sofá. Sin embargo, a pesar de su inquietud y confusión, Tae-hun se limitó a felicitarla por su excelente cocina. Yemi le respondió con una sonrisa significativa. Al llegar la noche, Tae-hun regresó a casa y, en cuanto encendió las luces, se encontró con que estaba desierta. No solo Yemi estaba ausente, sino que incluso su edredón yacía intacto sobre la cama. Mientras la confusión se apoderaba de él, Tae-hun vio una nota sobre la mesa. Al cogerla, solo encontró un breve mensaje: «La cena está en la nevera». Sin embargo, esas pocas palabras habían consumido toda la tarde de Yemi. ¿Qué podía obligar a una mujer a despedirse de forma tan delicada? La respuesta estaba en los acontecimientos de la noche anterior. Justo cuando Yemi regresaba a casa, un ruido repentino en el exterior la sobresaltó. Salió corriendo y encontró a Tae-hun, ya borracho, justo cuando se acercó para ver cómo estaba. Tae-hun pronunció el nombre de Ji-yeon con una expresión de felicidad. Resultó que Tae-hun se había encontrado con Ji-yeon en la calle y habían acabado en un bar. Mientras charlaban, los antiguos novios de la universidad empezaron a recordar sus días en el campus y se animaron cada vez más. Sin embargo,
Al ver la alegría de Tae-hun por Ji-yeon, se dio cuenta de que él todavía amaba profundamente a su primer amor. En ese momento, sintió una profunda sensación de liberación al pensar en cómo habían vivido juntos tanto tiempo después del divorcio. No pudo evitar preocuparse por cómo podría afectar eso a la próxima relación de Tae-hun. Por lo tanto, Yemi decidió mudarse. A la mañana siguiente, preparó el desayuno y ordenó la habitación. Después de que Tae-hun se fuera, Yemi empacó sus pertenencias y sacó papel y lápiz para escribir una larga carta de despedida. Después de vivir juntos durante algún tiempo tras el divorcio, Yemi finalmente se dio cuenta de que el fracaso de su matrimonio no tenía que ver con lo que estaba bien o mal, simplemente se trataba de una incompatibilidad de hábitos de vida. El amor idealizado después del matrimonio y la dura realidad de la vida cotidiana eran como dos adversarios que chocaban ferozmente de forma perpetua. Bajo tal fricción constante, las parejas incapaces de mediar en esta guerra podrían muy bien ser víctimas del amor derrotado por las minucias. Sin embargo, después de escribirla, Yemi borró cada palabra con una goma de borrar. Sentía que ahora no debía mostrar ningún apego residual. Esa noche, Tae-hun vio el mensaje modificado en su teléfono. Justo cuando la confusión nublaba su rostro, se oyó un golpe en la puerta. Esperando el regreso de Yemi, se apresuró a abrirla, solo para encontrar a Mino allí de pie. Después de pelearse con Ji-yeon, Mino se había refugiado en una tienda de conveniencia. Aunque había intentado por todos los medios buscar el perdón, solo había encontrado una fría indiferencia, sin ningún otro lugar a donde ir. Vino en busca de alojamiento. Aunque reacio, Tae-hun cedió al ver la expresión lastimera de Mino. Al día siguiente, los preparativos para los ritos ancestrales hicieron que Tae-hun fuera llamado a casa por su padre. Al llegar a la puerta, contempló la posibilidad de aprovechar esta oportunidad para confesar el divorcio, ya fuera enfrentándose a su padre de frente o suplicando humildemente su perdón. Sabía que le esperaba una paliza de cualquier manera. Al ver a su padre como un ratón frente a un gato, Tae-hun abandonó apresuradamente el plan. Inesperadamente, esa noche, mientras estaba en casa con Mino, llegó el padre de Yemi. Tras unos breves saludos, se quitó la ropa con naturalidad y anunció que se iba a dar un baño. No solo no trajo ropa para cambiarse, sino que incluso se cepilló los dientes con el cepillo de Tae-hun. Al verlo bañarse mientras escupía espuma en la bañera, Tae-hun comprendió por fin que la desorden de Yemi era totalmente heredada de su padre. Después del baño, al saber que Yemi no estaba en casa, este antiguo suegro supuso inmediatamente que habían discutido. Sin embargo, se mostró muy abierto. Admitió que su hija tenía mal genio y le pidió a Tae-hun que la soportara. Al día siguiente, llevó a su antiguo suegro a pasar un día entero haciendo turismo por la ciudad. Visitaron el monumento más alto y se hicieron fotos el uno al otro. Esta fue la primera vez que padre y yerno interactuaron como una familia. Lamentablemente, el anciano seguía sin saber que el hombre que tenía delante estaba divorciado de su hija. En el viaje de vuelta, Tae-hun, luchando con su conciencia, finalmente confesó la verdad sobre el divorcio. Después de recibir una paliza, Tae-hun se dio cuenta de que Yemi había estado ocultando la verdad a su familia. Esa misma noche, la buscó y juntos se disculparon con su padre. Ante el descubrimiento de la verdad por parte de su padre, Yemi se mantuvo inusualmente serena. No solo insistió en que su divorcio no había sido una decisión precipitada, sino que incluso le espetó a su padre que se metiera en sus propios asuntos. Al ver que no podía influir en Yemi, su padre, con el rostro enrojecido por la furia, se dispuso inmediatamente a regresar a su ciudad natal. Declaró solemnemente que ya no eran bienvenidos en la casa familiar. Al ver a su padre marcharse enfadado, Yemi finalmente liberó la presión que había estado conteniendo. Durante el divorcio, había temido la reacción de su familia. Sin embargo, decirlo en voz alta resultó ser sorprendentemente liberador. En su silencio compartido y tácito, ambos comprendieron que este matrimonio había terminado en el momento en que rompió la barrera protectora de la familia. Rompiendo el silencio, se inclinaron el uno ante el otro en señal de despedida, se agradecieron mutuamente por haber formado parte de sus vidas, y se desearon felicidad en sus respectivos caminos por delante. Después de que Yemi se marchara, Tae-hun se quedó clavado en el sitio durante un buen rato. Al día siguiente, llevó personalmente a su ex suegro a casa. Sin embargo, durante el trayecto, el anciano le pidió perdón repetidamente, antes de lamentarse por la excesiva obstinación de Yemi, para luego callarse con un suspiro. Al ver cómo se alejaba aquella figura cansada con un resentimiento sin resolver, Tae-hun se dirigió a la oficina agobiado por la culpa. Sin embargo, esa noche, de camino a casa, se encontró por casualidad con Ji-yeon, su novia de la universidad. Ambos, emocionalmente a la deriva, quedaron rápidamente para tomar algo. La conversación derivó rápidamente hacia los días de universidad. Quizás ahora, solo a través de los recuerdos podían encontrar un atisbo de felicidad. Entonces Tae-hun se fijó en una cana en la cabeza de Ji-yeon. En su estado de embriaguez, se acercó para ayudarla a quitársela. Inesperadamente, Ji-yeon se dio la vuelta y se ofreció a buscar las suyas. Cuando sus miradas se cruzaron, un aire de ambigüedad llenó instantáneamente el espacio, pero rápidamente volvieron a la realidad, utilizando el vino de sus copas para disimular la incomodidad. Sin embargo, a medida que fluían las bebidas,
Era inevitable que surgieran problemas. Efectivamente, poco después, Ji-yeon se sintió preocupada al hablar de la aventura de su marido Mino. No podía entender por qué su marido podía acostarse con cualquiera tan fácilmente. Incluso confesó que quería vengarse de la misma manera. Al ver que ese pensamiento cruzaba por la mente de Ji-yeon, Tae-jun instintivamente trató de detenerla. Pero, en su prisa, accidentalmente le agarró la mano. En su estado de embriaguez, Tae-jun no pudo pensar en una razón para negarse. Así que los dos terminaron en un hotel. Sin embargo, mientras caminaban, Tae-jun fue recuperando la sobriedad y se sintió cada vez más incómodo. Ji-yeon, sin embargo, se acercó directamente a él, justo cuando sus miradas se cruzaron y las cosas amenazaban con escalar. Ji-yeon de repente no pudo contenerse y se echó a reír. Tae-jun relajó al instante su estado de tensión. De hecho, a dos personas sin afecto les resulta difícil intimar, incluso en medio de una tensión coqueta. Después de charlar, pasaron la noche sin interrupciones. Al día siguiente, al regresar a casa y ver a Mino cocinando, Tae-jun se sintió repentinamente abrumado por un sentimiento de culpa. Aunque no había pasado nada físico, entrar en el hotel con Ji-yeon le había inquietado la conciencia. Después de aguantarlo durante un tiempo, finalmente le contó a Mino lo que había ocurrido, pero por mucho que se lo explicara, Mino se negaba a creerle. Justo cuando estaban a punto de discutir, se encontraron por casualidad con Ji-yeon y Yemi. Así, los cuatro individuos emocionalmente enredados decidieron tener una discusión adecuada. Sin embargo, durante la franca conversación, Yemi escuchó que Ji-yeon y Tae-jun habían estado en un hotel. Al instante se puso nerviosa e incluso estalló en un ataque de ira sin precedentes. Mientras tanto, Mino aprovechó este intercambio para abrir su corazón por completo. Quería salvar su matrimonio con Ji-yeon, que se había ido distanciando. Desde que Ji-yeon lo había echado de su casa, Mino se había estado quedando en la casa de Tae-jun. Aunque se arrepentía a diario de sus errores, seguía completamente aislado de Ji-yeon. En el trabajo, Yemi pisó accidentalmente el zapato de un compañero. Esto le trajo a la memoria que había hecho exactamente lo mismo con el marido de su mejor amiga la noche anterior. Lo que era aún más aterrador era que, en su estado de embriaguez, lo había besado a la fuerza. Al recordar esto, Yemi sintió un escalofrío de pánico. Justo cuando intentaba recomponerse, Mino irrumpió de repente. Yemi se cubrió apresuradamente las mejillas con una toalla, con el corazón lleno de culpa hacia su amiga. Sin embargo, Mino insistió en que no debía darle vueltas al asunto, restándole importancia como un malentendido debido al alcohol. Aún así, Yemi buscó a su amiga Ji-yeon, le recreó la escena ante ella, imitando los acontecimientos de la noche anterior, y luego se inclinó profundamente en señal de disculpa. Ji-yeon reveló primero que ella y Mino habían roto, y luego pronunció lentamente su propia disculpa. Por la expresión nerviosa de Ji-yeon, Yemi intuyó que ella también guardaba secretos. De vuelta a casa, Ji-yeon confesó algo totalmente impactante. Inesperadamente, al oírlo, Yemi se derrumbó por completo. Se dio cuenta de que, aunque su encuentro con Mino había sido un accidente puntual, su relación con Tae-jun había sido su primer amor desde la universidad. Incluso sin intimidad física, había un afecto genuino. Aunque se habían separado, la idea de que su ex estuviera con una amiga inquietaría a cualquiera, especialmente a Yemi, que aún sentía algo por Tae-jun. Después de expresar su postura entre lágrimas, Yemi se marchó enfadada, dejando accidentalmente su bolso en el sofá. Ji-yeon salió corriendo tras ella, pero se encontró con Mino y Tae-jun. Después de recuperar su bolso, Yemi no tenía intención de hablar con ellos. Sin embargo, Mino la interceptó, insistiendo en que los cuatro tenían que hablar como es debido. Así, las cuatro personas envueltas en complejas relaciones se encontraron sentadas juntas una vez más. Pero al ver a Ji-yeon y Tae-jun sentados juntos como una pareja, Yemi volvió a enfurecerse y agarró la botella de licor que había sobre la mesa para abrirla. Inesperadamente, Tae-jun, que había intervenido para ayudar, terminó rociándola con la bebida. Este momento dejó a los tres boquiabiertos por la sorpresa. Justo cuando estaban a punto de buscar una toalla para ayudarla a limpiarse, Yemi de repente se echó a reír. Luego se agachó para recoger sus cosas, preparándose para irse. Frente a Tae-jun, que se acercó para mostrar su preocupación, finalmente no pudo contenerse más. Con lágrimas corriendo por su rostro, confesó que desde hacía tiempo sentía que Tae-jun y Ji-yeon eran la pareja perfecta, y le instó a Tae-jun a que lo apreciara como se merecía. Al ser testigo de las complejas y contradictorias emociones de Yemi, Ji-yeon le hizo una pregunta que le hizo reflexionar. Si todavía lo amas, ¿por qué querías el divorcio? Tae-jun intervino inmediatamente y le dijo a Ji-yeon que se callara, que todo era culpa suya. Ji-yeon insistió, ¿no sabías que Tae-jun era introvertido antes de casarte con él? ¿No sabías que le cuesta expresarse? Como su esposa, ¿alguna vez le mostraste la más mínima comprensión? Cuando Tae-jun llegaba a casa agotado después de un día de trabajo, ¿alguna vez le dijiste, debes de estar cansado? No bebe, pero limpia, lava la ropa e incluso se prepara su propio almuerzo. Entonces, ¿por qué parece que tú eres la que sufre? Ante el implacable interrogatorio de Ji-yeon, Yemi finalmente se defendió. ¿No sospechabas desde hacía tiempo que Mino te era infiel?
¿Por qué lo aguantaste sin decir nada? Por fuera, fingía ser una esposa obediente. Pero cuando Mino te lo confesó, te negaste a perdonarlo. ¿Es esa tu idea de la comprensión y el amor? A medida que la discusión se intensificaba, el ambiente de la habitación se enfrió hasta alcanzar un punto gélido. Pero entonces Mino sacó de repente una olla caliente y sugirió que comieran primero. Gideon espetó, ¿estás bromeando? Mino declaró que su divorcio no era un resultado terrible, en comparación con las parejas que simplemente fingen no amarse. Las que viven juntas sin expectativas mutuas. Su divorcio no solo era afortunado, sino perfecto, al menos, después de separarse, aún podían sentir el cariño que aún sentían el uno por el otro. Después de hablar, sus labios temblorosos finalmente pronunciaron la disculpa que le debía a Gideon desde hacía mucho tiempo. Si tenemos otra oportunidad, tengamos el matrimonio más perfecto, aunque Gideon se sintió conmovida por la emotiva confesión de Mino. Su corazón, ya destrozado sin remedio, se negó a perdonarlo. Poco después de marcharse, Mino, impotente, se encontró solo en la azotea, bebiendo. Entonces, una luciérnaga llamó su atención, pero, al levantarse para perseguirla, cayó inesperadamente del edificio. Afortunadamente, poco después fue descubierto por un amable transeúnte y trasladado rápidamente al hospital. Ese mismo día, Tae-jun se enteró durante una cita de que Gideon estaba embarazada de su exnovio. En lugar de enfadarse, sintió la necesidad de compartir esta noticia con Mino. Sin embargo, curiosamente, no pudo localizar a Mino después de un día de llamadas incesantes. Sin otra opción, Tae-jun fue a la empresa de Mino. Para su sorpresa, sus compañeros le revelaron que Mino había intentado suicidarse saltando del edificio la noche anterior y que ahora luchaba por su vida en el hospital. Tae-jun corrió al hospital, justo cuando su corazón latía con ansiedad. De repente vio a Mino caminando hacia él, completamente ileso. Tae-jun suspiró aliviado al instante. Mino le explicó que la noche anterior había estado bebiendo solo en la azotea. Inesperadamente, una luciérnaga había pasado volando. En su intento por atraparla, se había caído accidentalmente desde el tercer piso. Al escuchar esta absurda explicación, Tae-jun no solo lo regañó por ser tan despistado, sino que también pensó que el colega que había afirmado que se había suicidado era un chismoso. Después de regañarlo, Tae-jun le contó lo del embarazo de Gideon. La noticia golpeó a Mino como un trueno, dejándolo clavado en el sitio. Tras un momento de aturdimiento, se giró lentamente y se acercó a Tae-jun, pronunciando una sola palabra, gracias. Luego, arrastrando su cuerpo herido, se marchó apresuradamente. Gideon se enfrentó a su exmarido con su habitual expresión fría. Solo cuando su mirada se posó en su estado maltrecho, Gideon permitió a Mino entrar. Tras un simple, ten cuidado, se produjo un silencio abrupto. Sin embargo, Mino no pudo resistirse a preguntar por el niño que llevaba en su interior. Al oír a Gideon mencionar que había tomado fotos, Mino, como padre del niño, exigió verlas con urgencia. Gideon, sin embargo, lo reprendió airadamente, declarando que él no tenía derecho a ser el padre del niño, ante el amor que una vez no supo apreciar. Mino finalmente comprendió lo absolutamente imposible que era recuperarla ahora. Incluso cuando se arrodilló ante ella, Gideon permaneció completamente impasible, dejándolo con su angustia a la vista de todos. Al día siguiente, mientras Mino se preparaba para salir del hospital, recibió una llamada sobre una reunión de antiguos alumnos, aprovechando la oportunidad para relajar su cuerpo cansado. Inesperadamente, se encontró con su primer amor de la universidad. A pesar de los años de separación, la antigua pareja no mostró ninguna incomodidad al reencontrarse. No solo bebieron hasta el amanecer, sino que al día siguiente, cuando su primer amor se disponía a marcharse, ella lo buscó deliberadamente para despedirse. Sin embargo, pronunció estas palabras: ¿te irías al extranjero conmigo? Puedo ganar lo suficiente para mantenerte. Las sinceras palabras pronunciadas en broma hicieron sonreír a Mino con complicidad. En ese mismo instante, Gideon pasó vívidamente por su mente. Solo entonces se dio cuenta de que la única persona a la que nunca podría dejar ir era Gideon. Después de despedir a su primer amor, Mino regresó a casa para buscar el anillo de compromiso que había desechado. Después de mucho esfuerzo, finalmente lo encontró. Con el anillo en la mano, volvió con Gideon. Siempre me he preguntado por qué perderte me hizo pensar que me faltaba algo. Ahora sé que siempre fue elegir en lugar de apreciar. En aquel entonces, solo entendía la selección, sin darme cuenta de que cada elección también significaba una pérdida. Solo después de perderlo aprendí realmente lo que significa atesorar. Mino sacó entonces el anillo. Con voz temblorosa, le pidió a Gideon que se casara con él una vez más. Al mirar a los ojos sinceros de Mino, Gideon vio por primera vez la sinceridad. Contemplando el anillo que había anhelado durante tanto tiempo, finalmente decidió perdonar. Después de todo, lo que Gideon realmente quería ver no eran simples disculpas, sino un profundo reconocimiento de sus errores. Además, había una razón más importante: ahora estaba embarazada de Mino. Al día siguiente, Tae-jun se enteró de que su abuela había enfermado y llevó a Yemi a visitarla. Inesperadamente, cuando la familia se reunió, su padre, al enterarse de que Tae-jun se había divorciado,
Intentó golpearlo inmediatamente. Mino se dio cuenta de repente de que su esposa, que valoraba la privacidad, había estado mirando su teléfono. En ese mismo momento, apareció una notificación de una aplicación de citas. Tras una respuesta instintiva, Mino se dio cuenta de repente de que su esposa podría estar malinterpretando la situación. Así que, a la hora del almuerzo, le envió una foto de ellos juntos, explicándole que el nombre en realidad pertenecía a un hombre. Al regresar a casa del trabajo esa noche, sacó inmediatamente su teléfono y le informó de todos y cada uno de los mensajes y contactos que había en él. Sin embargo, ante la franqueza de Mino, Ji-yeon creyó que él la había malinterpretado. Si sospechara de ti, no te habría aceptado, dijo ella, pero eso no significa que confíe en ti. Simplemente no quiero seguir siendo paranoico. Desde que Ji-yeon lo había aceptado de vuelta tras su aventura, Mino se había esforzado por deshacerse de la etiqueta de canalla. Vivía con cautela, pero Ji-yeon sentía que esa no era una situación normal para una pareja casada. No necesitas crear deliberadamente una sensación de seguridad. Solo necesito tiempo para readaptarme a esta relación. Al escuchar las sinceras palabras de Ji-yeon, Mino dudó por un momento si ella todavía lo amaba. Sin embargo, al día siguiente, al volver a casa del trabajo, descubrió que Ji-yeon había desaparecido. Resultó que esa mañana había recibido una llamada sobre la enfermedad de su madre y había reservado urgentemente un vuelo de vuelta a su ciudad natal. Al regresar a este lugar que antes le resultaba familiar y ver el rostro ahora envejecido de su madre, los complejos sentimientos de Ji-yeon hacia ella afloraron por completo. Mientras crecía, las constantes peleas de sus padres habían alejado a su padre del hogar. Inesperadamente, este perdió la vida durante un ataque de tiburones mientras estaba en el mar. Esto llevó a Ji-yeon a culpar a su madre, a quien percibía como insensible y conflictiva, por la muerte de su padre. Sin embargo, después de todos estos años, Ji-yeon se dio cuenta de que en realidad no odiaba a su madre, simplemente había proyectado su dolor por la desgracia de su padre en su madre como una forma de crecer. Ji-yeon no dejaba de pedir perdón a su madre, mientras madre e hija hablaban con franqueza. La brecha entre ellas desapareció al instante. Sin embargo, en ese mismo momento, Mino llegó inesperadamente. Se inclinó profundamente ante su suegra al encontrarse con ella. Al descubrir que Ji-yeon estaba ausente, Mino se enteró de la crisis familiar a través de una llamada telefónica. Pero cuando se sentaron a comer, la suegra recordó de repente su última llamada a Ji-yeon. Al oír a su hija sollozar al teléfono, le preguntó a Mino cuál era la causa. Al oír a Mino admitir su infidelidad, su suegra se enfureció y lo expulsó de la casa. Sin otra opción, Mino se arrodilló solo fuera. Pero al caer la noche, Ji-yeon, incapaz de soportarlo, se levantó silenciosamente de la cama. Su madre, que no había pegado ojo, vio salir a su hija y suspiró profundamente, como alguien que había pasado por lo mismo. Sabía que los hombres que se desviaban rara vez cambiaban. Lo único que podía hacer era enviar una advertencia a su yerno a través de su fría indiferencia. En cuanto Ji-yeon salió y vio a Mino, con el rostro enrojecido por el frío, se apresuró a instarle a que se levantara y regresara a la ciudad. Sin embargo, Mino, aunque le temblaban las rodillas por haber estado arrodillado toda la noche, se mantuvo firme. Al día siguiente, después de presentar sus respetos en la tumba de su padre, la pareja regresó a casa. Pero en cuanto llegaron, Mino vendó los ojos a Ji-yeon. Tras la habitual cuenta atrás de sorpresas, se encontró con una cuna de exquisita factura. Resultó que todas las tardes después del trabajo, Mino había dedicado toda su energía a fabricar esta cama. Aunque agotador, el proceso le había proporcionado una sensación de alegría sin precedentes. Estas palabras conmovieron profundamente a Ji-yeon. Recuperó la foto de la ecografía del bebé y se la entregó a Mino, que había estado esperando este momento con ansias. Al contemplar esta pequeña vida, las manos de Mino temblaban incontrolablemente. Las lágrimas se mezclaban con las sonrisas mientras resbalaban lentamente por su rostro. En ese instante, comprendió más profundamente lo que esto realmente representaba. Cuando Tae-jun y Yemi visitaron a la abuela, Tae-jun mencionó inadvertidamente el divorcio durante la cena. El padre y la madre se quedaron paralizados al oírlo, intuyendo que se avecinaban problemas. Tae-jun intentó marcharse, pero lo persiguieron por toda la habitación. Desesperado, utilizó a Yemi como escudo. Solo después de que Yemi se arrodillara para pedir perdón, la furia del padre se calmó. A continuación, la pareja se sentó tranquilamente. El padre sabía que Tae-jun compartía su carácter exigente, y creía que Yemi debía de haber sufrido mucho con este divorcio. Mientras tanto, la madre apartó a Yemi a un lado. Tras unas palabras informales, sacó una petición de divorcio que llevaba tiempo preparando y le explicó que siempre llevaba ese papel consigo. Aunque ella y el anciano eran mayores, seguían pensando en el divorcio. A veces, el temperamento de su marido era realmente insoportable. Sentía que Yemi seguramente podía empatizar con este sentimiento. Por lo tanto, no se opuso al divorcio. Simplemente lamentó que su hijo no tuviera la suerte de seguir viviendo con Yemi. Cada lamento ahogado de «qué pena» hacía llorar a Yemi. Al día siguiente, los padres los llevaron a la casa de la familia de Yemi para disculparse. Sin embargo, al llegar, los ancianos de la casa de sus antiguos suegros comenzaron a hacer preguntas sugerentes. ¿Les daba asco besarse?
¿Alguna vez se sintieron incómodos viviendo juntos? Al recibir respuestas negativas, los ancianos concluyeron que el matrimonio aún podía salvarse. En ese momento, el padre de Tae-jun se apresuró a disculparse. Reconociendo la excesiva limpieza y sensibilidad de su hijo, el padrastro de Yemi intervino inmediatamente, recordando su visita a la casa de Tae-jun, donde fue testigo de cómo Tae-jun era incapaz de tolerar ni siquiera una migaja en el suelo, concluyendo que la limpieza excesiva de un hombre inevitablemente supone una carga para su esposa. Tae-jun heredó la meticulosidad y el orden de su padre, mientras que Yemi heredó el carácter tranquilo y despreocupado de su padre. Dos personas con estilos de vida tan contrastantes inevitablemente chocaban al vivir juntos. Y más aún después de un año de matrimonio. Luego llegó una gran reunión de familiares. Tras unos breves saludos, se lanzaron a un lujoso festín de bebida y canto. Después de unas copas, el padre de Tae-jun regañó inmediatamente a su esposa por ser antihigiénica cuando la vio manejar su teléfono con las manos grasientas. La madre de Yemi se quejó rápidamente del desorden de su marido cuando se dio cuenta de que volvía a colocarlos platos ya comidos en la bandeja. Incluso asuntos tan triviales podían desencadenar discusiones interminables entre parejas que habían compartido décadas juntas. Quizás esa sea la naturaleza del matrimonio, siempre acompañado de peleas y quejas, pero eso no les impide pasar sus vidas juntos. Yemi y Tae-jun fueron testigos de toda esta escena. Al día siguiente, mientras Yemi estaba sola en casa ordenando la ropa, de repente vio una noticia en la televisión. Una tienda no muy lejos había sido robada por delincuentes y 2 personas habían resultado heridas. El corazón de Yemi se le subió instantáneamente a la garganta, porque la administración de la propiedad de esa zona estaba a cargo de Tae-jun. Cuando su llamada telefónica no obtuvo respuesta, entró en pánico y bajó corriendo las escaleras directamente a la casa de Tae-jun. Al abrir la puerta, vio que la luz de la habitación de Tae-jun estaba encendida y sintió un ligero alivio. Aún así, empujó la puerta en silencio. Inesperadamente, vio a Tae-jun hojeando sus fotografías. A Yemi se le llenaron los ojos de lágrimas. Comprendió que el hombre que tenía delante aún sentía algo por ella. Justo cuando se dio la vuelta para marcharse en silencio, Tae-jun oyó un fuerte golpe. Al salir, vio que Yemi había tropezado y se había caído. Después de atender brevemente su herida en el interior, la acompañó a casa. Sin embargo, por el camino, Yemi no pudo resistirse a besar a Tae-jun. Como había dicho Yemi, la familia que realmente amas es la que te viene a la mente primero. Ante el peligro de hoy, su reacción de pánico confirmó que Tae-jun seguía siendo el hombre al que siempre había amado. En este estado emocional, Yemi finalmente se despojó de su fachada. Después de haber soportado tanto, cada vez que Tae-jun regresaba a su casa vacía, sin la charla de Yemi ni los desastres que ella creaba, él también sucumbía a una profunda soledad. Todos esos momentos aparentemente caóticos se habían convertido, sin que él lo supiera, en queridos hábitos de amor. Poco después, Mino y Ji-yeon contrajeron matrimonio formalmente. Como padrino, Tae-jun se preparó para realizar su característica acrobacia universitaria. Sin embargo, bajo las miradas expectantes de la multitud, Tae-jun dudó. No fue hasta la llegada de Yemi, acompañada de una ovación silenciosa, Tae-jun redescubrió la confianza que una vez había tenido como cantante principal. Al ver a su exmarido en el escenario, Yemi fue testigo por primera vez de este lado tierno de él. Mientras sonaba la conmovedora melodía, los recuerdos de su tiempo juntos surgieron inevitablemente en su mente. Aunque no se habían vuelto a casar, ambos habían madurado y cambiado por el bien del otro. Aún vivían ocasionalmente bajo el mismo techo. Los desacuerdos provocaban discusiones entre ellos. Sin embargo, Tae-jun ya no vivía con una expresión amarga, y Yemi había dejado atrás su antiguo aspecto descuidado. Después de fregar los platos, de repente se acordaba de ordenar meticulosamente. Quizás los diferentes hábitos hacían que la convivencia fuera difícil, pero si el amor seguía siendo su base, estos problemas podían resolverse mediante la tolerancia y el entendimiento mutuos.